Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Gutiérrez. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre la evolución histórica del contrato. En el derecho romano, sistema que sirve de soporte al nuestro, el contrato aparecía como una forma de acuerdo, una conventio. La convención es el consentimiento de dos o más personas que se avienen sobre una cosa que deben dar o prestar. La consensualidad era el tipo dominante. Como podemos observar, el contrato tuvo sus orígenes en el derecho romano. Al respecto, en cuanto a la evolución histórica del contrato, en Roma, este se daba en tres fases, que primeramente comenzó con el conventio o acuerdo, seguidamente los contratos reales de entrega de la cosa y los contratos consensuales. Los convencios o acuerdos estaban subdivididos en lo que era el pactum y el contractum. El contractum se subdividía en contractum verdaderos y cuasicontratos. Los contratos verdaderos podían ser innominados y nominados, y los contratos innominados se subdividían en cuatro tipos de contratos, que eran el dou des, doy para que des, el dou facia, doy para que hagas, el facia dou des, hago para que des, y el facio dou facias, hago para que hagas. Como podemos ver y observar, el contrato tuvo sus orígenes en una idea principal en lo que era el derecho romano. Ahora bien, pasando ya en otra época de la historia, encontramos que el contrato seguidamente se dio en el derecho canónico, y ya estaríamos hablando ya de la época de la modernidad. Aquí el contrato tenía la figura del concepto moderno del contrato y la justicia contractual. En cuanto a la justicia contractual, se veía reflejado lo que era el acuerdo de voluntades y las soluciones concretas a temas civiles. Cuando se hablaba del acuerdo de voluntades, estaba reflejado que esto era una fuente de obligación, y en cuanto a las soluciones concretas a temas civiles, veíamos que aparecía la figura de la presunción de la buena fe. Seguidamente entra lo que es la escuela del derecho natural. Allí encontramos que el contrato se daba por libre voluntad de los contratantes, y esto fue a partir de los siglos XVII y XVIII. En cuanto a la libre voluntad de los contratantes, existía la figura del racionalismo, y también entró mucho en juego lo que era el individualismo jurídico. Pasando ya de lo que era la escuela de derecho natural, entramos en la época de la Revolución Francesa. Estamos hablando del año de 1789, donde ya aparecía la figura del contrato social y la libertad para contratar. En cuanto al contrato social, se observaba que existía la economía liberal, por ende había igualdad de los contratantes y había autonomía de la voluntad. Finalmente, ya entrando ya en la época más moderna, por decirlo de esta forma, el contrato tuvo también orígenes en el Código Italiano. Estamos hablando del año de 1865, que estamos hablando ya de la época moderna. También existió la figura de la voluntad, pero al mismo tiempo dentro de la voluntad existió lo que era la relación jurídica obligatoria. Hoy día podemos observar, en cuanto a la evolución histórica del contrato, que nuestro Código Civil, en su título 3, nos habla de las obligaciones y nos establece que el contrato es una fuente de las obligaciones. Lo podemos ver contemplado en el artículo 1133, cuando nos establece que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Como podemos observar, nuestro Código Civil, que es la más actual norma en cuanto a lo que respecta a los contratos, esto se ve reflejado aquí en el título 3 de las obligaciones, desde el artículo 1133 hasta el artículo
1168 se encuentra todo lo normado referente a los contratos. Entonces, podemos observar que en cuanto a la evolución histórica del contrato, esto se dio paso a paso, primeramente en Roma, luego el derecho canónico, hablamos de la época de la modernidad, pasando entonces a la escuela del derecho natural. Entonces ya entramos en lo que era la Revolución Francesa, estamos hablando de la economía liberal o neoliberal, y finalmente en esta etapa de los orígenes del contrato está lo que era el Código Italiano de 1865. Estas son las principales fases por las cuales atravesó la evolución histórica de lo que respecta al contrato. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.